Saludos a quienes nos acompañan en esta mesa de lunes de carnaval, 8 de febrero del año 2016. Con las mascaritas correspondientes han llegado Teresa Herrera, buen día. Buen día, me saco el antifaz y empezamos. Karina Novarese. Buen día, ¿cómo están? Juan Gavito. Emiliano y audiencia, buen día. Y Fernando Butazzoni. Buenos días. A Fernando lo agarramos hoy, adelantándonos al viaje que tiene y que de todos modos iba a hacer que faltara el jueves, a la mesa del jueves, ¿no? Sí, señor, lamentablemente, porque es un lugar especialmente agradable para mí, esa mesa de conversación y reflexión. Bueno, para mí lindo encontrarse con el amigo y admirado escritor en la mesa. Después hablaremos de Fernando alguna cosa dentro de un rato. Después. Vamos al primero de nuestros temas. José Colla ratificó ayer su renuncia a la presidencia de ANCAP, a pesar de que la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, había asegurado el viernes que los directores oficialistas seguirían en sus cargos hasta por lo menos el 17 de febrero para hacer posible un periodo de transición ordenada. Hablando ayer con el diario La República, Colla enfatizó que los principios están por encima de todo. Según comentó, no le parece correcta la forma en que se manejó todo este proceso y aseguró que, si bien es un hombre político, hay valores personales que se deben respetar. Recordó que hace más de 34 años que trabaja en ANCAP, ocupando puestos en distintas divisiones, y que lo hizo siempre poniendo toda su capacidad y compromiso al servicio de la empresa. Por ello, más allá de las circunstancias y tiempos políticos, esperaba recibir otro trato y no enterarse de un día para el otro y por la prensa de los cambios. Y que además, mientras tanto, iba a tener que seguir trabajando y colaborando en la transición. Si se me hubiese dicho esto con el suficiente tiempo y como parte de una estrategia de cambio en la empresa, no hubiese tenido ningún problema, pero no de la forma en que se hizo, observó. Y allí explicó que se enteró por búsqueda el jueves de mañana de las decisiones que se habían adoptado, de los cambios que se venían, y cuando pudo confirmar la información, resolvió presentar la renuncia de inmediato. Concurrí a la torre ejecutiva para presentarla, el presidente no se encontraba, así que pedí con el secretario de la presidencia que me atendió y bueno, ahí sí le entregué mi dimisión. ¿Cómo han visto este hecho político que entre jueves y viernes nos tuvo a todos tan pendientes? Y la telenovela continúa, ¿no? Es un capítulo más de este... Muy mal guionada. A mi juicio, problema mal trabajado, mal guionado, diría Karina, pero yo creo que, a ver, ¿por qué digo es un capítulo más? Porque uno no puede evitar mirarlo también desde la perspectiva de lo que uno hace o lo que uno trabaja, y yo creo que además de todo lo complicado que es este tema, además de todo lo que se ha manejado mal la empresa, además de todo el tema de la mala administración, de la pérdida de la plata, además hay un mal manejo que excede lo comunicacional, incluso yo diría de sana administración de los recursos humanos, de los que participan. Es decir, yo leía lo de Colla y yo decía, yo me pongo dejemos de lado qué grado de responsabilidad puede tener Colla en la situación en la cual está ANCAP ahora, que en definitiva siempre la responsabilidad última es de los que están más arriba, ¿no? Y bueno, él es uno de los que está más arriba, pero tiene mucha otra gente que estaba más arriba que él. Pero yo me pongo en el lugar de un hombre que dedicó 34 años a una institución y que lee por los diarios que bueno, que va a pasar tal cosa, pero que ya antes viene mal el asunto, porque en realidad, y lo hemos dicho en esta mesa también, antes ya tendría que haberse hecho un proceso por el cual se dice, bueno, señores, esto se va a recapitalizar, no estamos de acuerdo con cómo se manejó la empresa, por lo tanto, por favor, su directorio que se vaya, su presidente que se vaya, y acá barajar y dar de vuelta. Sí, entonces, recordemos que cuando se capitalizó, cuando se votó en el Parlamento la capitalización de ANCAP a fin de año, que también fue un trámite muy traumático, también, bueno, en aquel momento más, ¿no? hubo una cantidad de reclamos adentro del propio Frente Amplio incluso, en cuanto a que simultáneamente tenía que producirse el recambio de autoridades. No se dio ese paso en ese momento, se postergó, no se sabía muy bien si iba a terminar ocurriendo o no. Y el jueves pasado, Búsqueda aparece con la noticia: Vázquez prepara relevo de autoridades
en ANCAP. Ese fue el recuadro de portada, ¿no? Que era obvio además que iba a pasar, o sea, más tarde o más temprano iba a ocurrir. Ahora, uno dice, bueno, otra vez el manejo de que la gente se entere de las cosas de la peor forma posible, de la forma que no tiene que ser, y estoy dejando de lado todo el otro paquete de las difamaciones, de decir que si fulano dijo, no dijo, le habló, le explicó, llamó a la oposición, todo. Estoy dejando de lado todo ese mismo, otro capítulo de la telenovela, ¿no? El escándalo fue eso otro, ¿no? Eso otro, si Valenti le había pasado o no información sobre ANCAP a Álvaro Delgado, senador del Partido Nacional. Yo quería... ando con buena memoria últimamente. En diciembre, en esta misma mesa, yo me acuerdo que había... De alguna manera, no soy quien, pero me había puesto optimista el hecho de que Vázquez, creo que fue en Santo Iseña, saliera a decir, no me va a temblar el pulso si tengo que cambiar las autoridades en ANCAP. Y en ese momento, que era creo que principios de diciembre, me parecía más que importante lo que había dicho. Lo que pasa es que nunca pensé que iban a pasar 2 meses y medio realmente. Obviamente que Vázquez debe tener sus tironeos internos gigantescos dentro de su partido, y por eso esta decisión se dilató. No soy yo quien para estar juzgándolo, pero desde afuera es muy desprolijo pasar 2 meses, 3 meses casi, no sé, sin haber hecho algún cambio de autoridades. No porque, y yo también estoy en la posición de Teresa, no tenemos idea de la responsabilidad de este actual directorio. Salvo en particular Gómez, que está desde el 2010, las demás personas no sabemos exactamente cuánto contribuyeron a este gran déficit, que además, cuando termine esta investigadora, seguramente en un porcentaje muy grande va a ser mala administración. No va a ser seguramente, no sé, habrá que esperar a ver si hay denuncias penales y qué pasa. Pero de cualquier manera, pase o no algo penal, haya o no se perdieron más de 800 millones de dólares, se capitalizaron por 600 millones de dólares, y lo que yo particularmente, y creo que muchas personas vienen pidiendo desde el inicio de todo este proceso, que es transparencia, seguimos sin tenerlo. Porque a mí la discusión interna del Frente Amplio, quién se pelea con quién, si Sendic le molestó, si a la 711 le molestó, si Astori quiere poner a alguien estoy hablando absolutamente de todos estereotipos, nada de esto sabemos que está confirmado. La discusión con Valenti y demás. La verdad es que a mí eso no, como ciudadana, no me importa. Yo sigo viendo que una de las empresas, o la empresa más poderosa de Uruguay, monopólica, perdió millonadas, se la tuvo que capitalizar, está en el medio de una tormenta gigantesca, y las medidas que se toman son muy desprolijas. Porque sí, Coya podrá tener o no responsabilidad en algún error. Ahora, el manoseo de que te digan, te van a sacar, no te lo anuncien, salga por la prensa, porque no seamos inocentes. Lo que se habla un día sale el otro día en la prensa. Y, bueno, no me hablen de operetas políticas. Bueno, de operetas, perdón, de la prensa. Esa es una pregunta válida también, ¿no? ¿Tenía que filtrarse necesariamente? Contame un caso que no se haya filtrado últimamente de estos. Ellos mismos lo están filtrando. Evidentemente no es la oposición. No, está claro. No estaba en esa reunión. Está claro que se filtró de adentro del gobierno. Fíjate cómo decía la noticia de búsqueda el jueves. El presidente Tabaré Vázquez inició consultas con referentes del oficialismo para llevar adelante un recambio de autoridades en ANCAP que prevé procesar de forma escalonada. Vázquez ya mantuvo contactos por el tema con el ministro de Economía Danilo Astori y con el expresidente y actual senador José Mujica, entre otros miembros del gobierno. Ahora todos detallaron los informantes, ¿no? Cada uno dice quién fue la fuente. Además se manejaron pero nombres de personas. ¿Quién puede haber sido la fuente? Se manejaron nombres de personas también, incluso para los cargos. Sí. Hay como 3 o 4 nombres en danza. Algunos están escritos ahí. Esa para mí, además de estas diferencias internas que en realidad al resto del Uruguay, capaz que no frente amplista militante no le interesa. Esa es mi crítica. Cuando se procesan cambios estructurales en una empresa, ¿vieron la típica de que el viernes se hace todo? Bueno, en un día se hace todo. Se habla primero con Coya, después con el resto. Principio de buena administración. Y después esa desprolijidad, la verdad, un poco de salir con esto, o sea, tú decís, y después la ministra diciendo otra cosa. Lo que tú estás diciendo es que, digamos... Cuando la decisión del más alto nivel del gobierno, de Vázquez, de procesar de esta manera, así, con conversaciones y reuniones este tema, no fue la más feliz. Y que por otro lado estuvieron los que pasaron la información a la prensa. A mí eso, la verdad, me parece que es un problema interno. Como que hubo dos siempre desajustes pasa en todo esto. A ver, ¿quién sigue? ¿Fernando? ¿Juan? Con mucho gusto. Dale, Juan. Creo que la actitud que asumió el señor Coya en esta oportunidad es la que corresponde. Lo que pasa que lo ha hecho demasiado tarde.
Es decir, yo coincido con que tanto desde el punto de vista de los que están de este lado, es decir, del directorio de ANCAP, como de los que están afuera, que es el Poder Ejecutivo, se actuó, digamos, con demasiada parsimonia que le ha hecho mal a ellos mismos, a las personas y a las instituciones. Creo que en el caso del directorio de ANCAP, independientemente de las responsabilidades o no respecto de la gestión, un criterio elemental de delicadeza debió suponer que cuando se pidió o se llegó a la necesidad de un auxilio tan importante de parte del Estado como fue la capitalización y el pedido de préstamo internacional, ya ahí debieron dar un paso al costado para permitir, digamos, que nuevas autoridades, o quizás las mismas con renovada confianza política o parte de ellas, se hicieran cargo de ese nuevo proceso. Pero ya en un segundo escalón, cuando se nombra esa especie de cuerpo interventor, porque por más que se le llame comité de seguimiento, es realmente una intervención, de hecho, colegiada, pero intervención al fin, eso es, además de para mí contrario a derecho, porque va en contra de la naturaleza jurídica de ente autónomo que tiene ANCAP. Acá se habla mucho de empresas del Estado, pero en realidad jurídicamente son entes autónomos o eventualmente servicios descentralizados. Implica una falta de confianza técnica y política respecto de los conductores naturales que son los del directorio. Ahí cualquier director que se preciara un poco tenía que haber renunciado indefectiblemente. Y bueno, y ahora llegó al tercer punto, que son estos trascendidos, que ya es casi un manoseo personal, y bueno, ha hecho bien Colla en irse, pero creo que lo ha hecho muy tarde. Sí, yo creo que hay un elemento clave, y yo estoy prácticamente de acuerdo con lo que han dicho mis tres compañeros, especialmente con lo que señalaba Juan. Pero yo creo que hay un elemento acá que es clave para entender todo este proceso, y es que si Colla no renunció antes, fue por razones políticas. Uh-huh. Entonces, él me parece que no puede argumentar ahora que por encima de la política hay principios. Yo no conozco a Colla, no tengo ningún vínculo con él y no conozco en detalle la interna de ese proceso. Pero me consta que cuando alguien dice, bueno, no, pero esto, yo voy a renunciar. No, no renuncies, espera, quédate ahí. Te lo pide un presidente y, ¿no? O te lo pide, o te lo pide partido. Alguien de mucho peso dentro de tu partido. Entonces, yo entiendo esa actitud. Entiendo que un hombre político de partido, si su jefe político le dice no renuncies, quédate ahí, esperá, aguantá, entiendo que lo haga. Lo que no entiendo es que después decida que hay cuestiones que están por encima de esos vínculos políticos. Por otro lado, creo que sí que esta historia está fuertemente marcada por la interna del Frente Amplio, del partido de gobierno. Yo soy frente amplista desde hace muchísimos años, como todo el mundo sabe, y conozco a muchísimos frente amplistas que están profundamente indignados, no exactamente con lo que pasó en ANCAP, sino con ese tiroteo permanente que se está dando en tiendas frente amplista. Es como que un ejército acampado tuviera dos grupos que se tirotean por la noche y por la mañana salen a darse la mano para que lo vea el adversario. Entonces, a mí eso me parece bastante lamentable. Creo que el Frente y las organizaciones que integran el Frente y los principales dirigentes del Frente deberían asumir una reflexión mucho más profunda y más serena con respecto a esos vínculos y con respecto a cómo repercuten esos problemas que pueden ser políticos, ideológicos y hasta personales, cómo repercuten en la gestión de gobierno del partido que fue electo para gobernar. Perdón, yo creo que, a ver, justamente en la... ¿Qué tenés anotado ahí? En la línea de lo que... Teresa está... viene con un blog chiquito, además, son hojas pequeñas, con unas cuantas anotaciones. Sí. No, en la línea de lo que estaba planteando Fernando, yo justamente tenía marcado todo este tema del operativo, ¿no? El operativo político interno del Frente, que me parece que está cruzando y contaminando demasiado toda la actuación política. No, pero que contaminando un hecho tan grave, claro, como lo vimos en el MEC en su momento, lo estamos viendo ahora con todo este operativo donde el MPP, Sendic, entre todo el material que estuvimos leyendo para hoy, la verdad se me escapa cuál era el medio de prensa, pero me pareció muy interesante, creo que era El País. Muy interesante la nota que había acerca de cómo
todo el proceso de ascenso de Sendik en tan poco tiempo, ¿no? El país. Y cómo, exacto, y cómo después lo bajan de un ondazo prácticamente, o lo están intentando bajar de un ondazo. Y bueno, y que uno se lo veía, venir, porque uno decía, bueno, en realidad, este tipo no puede votar tan bien en la interna y después votar comparativamente tan mal en la elección nacional. Entonces, quiere decir que en la interna hubo votos que no eran de él. Hubo votos que fueron todos para un operativo para imponer el nombre de él como vicepresidente de la República. Entonces, yo creo que ya viene desde ahí el problema. Y es un problema que se va intensificando, que no parece tener solución. No sé qué va a pasar ahora con el tema de la elección de la presidencia del Frente. Es decir, realmente, yo creo que esta pelea interna entre los distintos sectores del Frente está contaminando el ejercicio del gobierno. Y eso no puede ser. A mí en el otro extremo, más que me parece bien que hayan planteado, yo también lo planteé, el tema de la interna del Frente, me preocupan ANCAP y las finanzas públicas. Sé que hay un grupo que está trabajando, un grupo ejecutivo que está trabajando para un plan, y se supone que 2015 no fue tan malo, ya hay algunos datos, pero como siempre digo, esos datos nunca terminan de ser del todo públicos, los saca la oposición, los habla aquel. Yo sigo reclamando un poco más de transparencia. Por supuesto, no pretendo que este comité ejecutivo venga con un plan de un día para el otro, pero necesitamos tener autoridades claras en ANCAP. El que agarre ANCAP, pobrecito, ¿no? Porque ya Bueno, lo propio se podría, perdóname Karina que te corte, se podría decir de Colla, ¿no? Porque Colla asume cuando en octubre. Sí, también pobrecito. Y hay dos opciones. O Colla no sabía la situación de ANCAP, lo cual lo inhabilitaba o está totalmente. La explicación que vos diste. Yo creo que es la explicación que vos diste. Claro. Sí. Obviamente que alguien va a agarrar, la gente que no es política como yo no entiende cómo a veces se pueden jugar tanto, pero es eso, es verdad. Lo que yo digo es, seguimos sin saber cómo se va a arreglar todo esto, sin saber qué pasa con las subsidiarias. ¿Va a haber remoción de gerencia? Porque esto sí, está bien que la responsabilidad final era descendida en este último periodo. El perfumito, ¿no? Pero es que, ¿sabes que a mí el perfume es lo menos que me preocupa? Porque si me dieran los números del perfume y el perfume gana plata, no lo sabemos, ¿eh? No sabemos si el perfume gana plata. Porque tampoco lo sabemos. Si yo supiera que el perfume gana plata... Y bueno, hace perfume. Evidentemente con el cemento no hace Hubo un guita. informe de Israel en búsqueda de Israel, y otro de los periodistas se me está escapando. Yo no leí. Una por una, hace como un mes atrás, donde estaban una por una las empresas subsidiarias y cuánto había perdido y ganado, había 2 o 3 que habían perdido poco. Pero las pérdidas eran fabulosas. O sea, pero yo lo que te quiero decir, saliendo de lo anecdótico, que el perfume es anecdótico, por más que nos riamos y podemos ironizar sobre eso. Sí. ANCAP ha mostrado, y en general las empresas públicas, una falta de transparencia con la ciudadanía. No dan cuentas. ¿El ser monopólica significa que tú no tenés que dar cuentas? Significa que tenés que dar mucho más cuentas. No, pero además es monopólica en algunos sectores, en otros no. Y cuando hablemos de Uber voy a preguntar lo mismo. Porque, a ver... Ya puso un adelanto. No, los oyentes, ¿qué expectativa dicen? Se llama. ¿Cómo bloquea? ¿Nadie te explica? ¿Algún mensaje de la audiencia? Por ejemplo, este oyente cuyo celular termina en 640 dice: Colla debió haber renunciado antes. Algo tardío el sentimiento de dignidad después de todo lo que se dijo durante la investigación. Por su lado, dice Diego, no existe la manera perfecta de dar malas noticias. Siempre que hay despidos hay motivos para sentir que la forma elegida no fue la mejor. No existe la forma ideal de canalizar estas noticias. No, pero en un día se puede hacer. Dar buenas noticias es fácil, dar malas noticias siempre genera conflictos, es inevitable, todos tenemos mucho ego. Sí, pero hay que aclarar una cosa. En la presidencia de un ente del Estado no se despide a la gente, se la destituye. Claro, que no le... Entonces, si vos no querés que te destituyan, renunciá. Claro. Sí, yo quisiera volver un poquito a la línea del primero de los mensajes que leíste, porque para hablar de los aciertos o desaciertos, por decirlo suavemente, de ANCAP vamos a tener tiempo. Pero quiero resituar la cuestión en lo que debería ser el reflejo republicano de cómo se ocupan y dejan los cargos. Hace poco tuvimos acceso, o fue publicitado un informe de un organismo internacional que nos rankeaba a los uruguayos muy bien desde el punto de vista del funcionamiento de nuestras instituciones. Pero evidentemente eso no llega a analizar cuestiones como las que estamos viendo ahora, es decir, lo que se denomina en términos vulgares de
como códigos, eso han cambiado los códigos de la calle, de los menores, de los funcionarios y también de los altos funcionarios. Hace unos cuantos años bastaba que cualquier situación parecida a esta se planteara para que se pusieran los cargos a disposición y se renunciara indefectiblemente. Ahora la gente permanece aferrada y será por razones personales, será por presunto mandato político de su organización o sector, pero creo que esto le hace muy mal a la institucionalidad uruguaya, del mismo modo que le hace muy mal el hecho de que el límite ético se sitúe en si hay delito o no hay delito. Desde luego que si hay delito el funcionario debe ser destituido, procesado y condenado eventualmente. Pero a los efectos del funcionamiento del Estado hay muchas otras cosas a considerar. Si ha tenido un desempeño acertado o no, si ha habido otra suerte de irregularidades. Y el juicio puede ser hecho, puede ser dado de manera negativa, aun si no hay delito. Pero no es que si fue absuelto está todo bien y vamos arriba. Entonces eso creo que ha deteriorado mucho la institucionalidad uruguaya. Un apunte de lo que decía Juan. Es una práctica que se comenzó digamos, esos códigos se comenzaron a modificar inmediatamente después de la dictadura. Yo recuerdo, a raíz de una interpelación, no recuerdo a quién lamentablemente, al doctor Enrique Tarío, quien además era un tipo, todo el mundo lo conocía, ¿no? Un tipo duro, implacable, diría yo. Un periodista le preguntó, bueno, que si esto antes no ameritaba la renuncia del ministro. Y él dijo, sí, había muchas cosas que antes eran, pero ahora estamos en una etapa nueva. Eso fue en el año, tal vez no haya sido en el 85, haya sido en el 86. Y hubo muchos casos a lo largo de estos 85, 95, bueno, 30 años, ¿no? En los que ha habido situaciones muy delicadas, en los que ministros o dirigentes de primer nivel dentro de un Estado, de un gobierno, a juicio de la mayoría debería haber renunciado y sin embargo fueron sostenidos y esa práctica se mantiene. Yo creo, como dice Juan, que es un error. En perspectiva, desde 1985.